Bueno, buenas tardes. Primero, el caso de hoy es un caso que titulamos de esta manera es un safari en alusión a una mnemotecnia para recordar las principales características clínicas y laboratorios del lupus, porque justamente es un caso sobre lupus inducido por fármacos, a propósito de un caso que tuvimos en la internación acá en base de clínica. Básicamente es una paciente de 44 años de edad, femenina, que como antecedente de relevancia tenía un diagnóstico de leucemia mieloide crónica en tratamiento con dasatinib 100 miligramos día desde hace aproximadamente 12 meses desde la internación, en la que había logrado una respuesta molecular. Aparte de eso, venía en seguimiento por el equipo de reumatología en contexto de una espondioartropatía seronegativa que, por datos que recabamos en la internación, más que nada un antecedente paterno, una artritis psoriásica y un antecedente de la paciente de unas lesiones algo descamativas en la zona glútea y en las piernas, pareciera ser una artritis psoriásica, que nunca se había llegado a ese diagnóstico puntualmente por ambulatorio, pero impresionaba hacer eso, que se le había propuesto hacer tratamiento con adalimumab, que no había iniciado porque no se le autorizó la obra social. Como cuadro actual, la paciente tenía más o menos un cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por fiebre y síntomas respiratorios altos, fundamentalmente congestión nasal, odinofagia, que, como para aclarar, la odinofagia la paciente refiere a haberla tenido desde hace por lo menos 3 a 4 meses previos, en donde fue progresando y se reagudiza esa odinofagia en contexto del síndrome febril, según refiere ella, con una pérdida de peso más o menos de 12 kilos en los últimos 6 meses, no voluntaria, y que sus artralgias habían reagudizado también en estas últimas 2 semanas, coincidiendo con la aparición de la fiebre. Artralgia fundamentalmente en toda la región axial y en miembros inferiores bastante simétricas. Todo esto se lo vio por ambulatorio, consultó varias veces por guardia, en donde en un primer momento le dan tratamiento con amoxicilina clavulánico. Por persistencia de fiebre vuelve a consultar por guardia, en donde esta vez la hacen en un laboratorio, en donde no tenía ningún hallazgo de relevancia, la hemocultivan a la paciente teniendo en cuenta los antecedentes y le rotan el antibiótico a levofloxacina. La paciente se va de alta por no tener ningún signo de gravedad de la guardia y a las 48 horas recibe el llamado por un hallazgo crítico, un hallazgo crítico de hemocultivos 2 de 2 para bacilos gram negativos, que posteriormente terminan tipificando para una Escherichia coli, por lo cual llaman a la paciente y se interna para el estudio y el manejo puntualmente de esta bacteriemia, un síndrome febril bacteriémica, un foco no claro. El primer abordaje que se realiza a la paciente en la internación es orientado a lo infectológico. Buscándole un foco a esa E. coli, se hizo desde el ingreso una tomografía de tórax por los síntomas respiratorios, que si bien no coincidían con ese rescate, no tenía ningún hallazgo. Una tomo de abdomen con contraste, también sin hallazgos patológicos. Por el antecedente del dolor lumbar con la bacteriemia por la E. coli, se resonó la columna posteriormente en la internación, columna completa, con contraste, sin ningún hallazgo. Y con estos síntomas respiratorios, más que nada la congestión, la odinofagia, se hizo una tomografía de macizo craneofacial que mostraba un engrosamiento pansinusal. Bastante leve, que incluso llegó a valorarlo el equipo de otorrino, donde, por lo que nos decían ellos, no era un engrosamiento significativo, se le llegó a hacer incluso una rinofibroscopía por la persistencia de la fiebre, en donde no había ningún hallazgo. Todo eso porque teníamos la duda de que en contexto de su relativa inmunosupresión y la odinofagia crónica con esa sinusitis no haya algún cuadro atípico, por ejemplo algo fúngico, que lo cual fue descartado. En la internación tuvo varios pares de hemocultivos, desde el ingreso todos negativos. El único rescate que tuvo fue en el que se había hecho por guardia cuando había consultado. Un panel respiratorio sin hallazgos y serologías para síndrome mononucleosiforme, también todos sin hallazgos agudos. Hace un ciclo corto con antibióticos, 5 días con piperacina tazobactam, y por esta sospecha de lo fúngico llegó a hacer incluso 3 días de fluconazol con buches de nystatina. A pesar de todo esto, la paciente continuó febril persistente con artralgias reagudizadas. Y como hallazgos llamativos de cosas que fuimos encontrando en la internación, tenemos lo siguiente. Este cuadrito de arriba es la curva de la eritrosedimentación de la paciente. Vemos que si bien nunca había tenido un valor normal previo a la internación, en esta internación tuvo picos de hasta 120 de eritro. Abajo está la curva de la PCR, lo mismo, tuvo algún pico en enero, pero en esta internación había llegado hasta 190, todos como reactantes de fase aguda, ¿no? Esto es comparativos de lo de abajo, imágenes que se hicieron durante la internación cuando repitió episodios de fiebre, y lo de arriba es la imagen que tenía al ingreso.
Arriba podemos ver que, si se quiere, no tenía nada de derrame pericárdico. Abajo se informaba de un derrame pericárdico laminar. Y en la de arriba no tenía derrame pleural. Durante la internación desarrolla derrame pleural bilateral a predominio derecho. Como otras características importantes, la línea roja es la hemoglobina. Vemos que la paciente, si bien presentaba ya en el último tiempo una anemia más o menos estable, la empieza a reagudizar en la internación, llegando a hemoglobinas de 7,5, 7, sin requerimiento transfusional siempre. Y la curva está amarilla, los leucocitos, que si bien estaban en el límite inferior, también los reagudiza, llegando hasta 3.000, 2.500 blancos en la internación. Y abajo vemos que en una orina de 24, en una orina de 24 se le llegó a encontrar 0,48 gramos de proteína en 24 horas. Esto con función renal conservada, que se pidió para buscar. Acá, con todos estos hallazgos de un síndrome más bien proinflamatorio, teníamos la sospecha de que no haya algún componente inmunomediado, y por los hallazgos tanto clínicos como de imágenes, sospechamos esto, un lupus. Ya sea un lupus espontáneo que estaba en brote, que no tenía el diagnóstico previo, o un lupus inducido por fármaco, que la sospecha que teníamos era por el uso del dasatinib, que ahora un poquito más adelante vemos qué sustento tenemos para pensar esto. Con esto fuimos a buscar marcadores serológicos en la paciente, que ya estaba estudiada previamente por reumatología. Ella ya tenía previo un FAN de 1 en 1280 para un patrón nuclear homogéneo, 2 veces incluso, y en la internación lo mismo, tiene el mismo hallazgo. En la internación, previo tenía anti-DNA, uno negativo del 2019, uno con una dilución de 1 en 40 del 2023 y otro negativo en 2024. Y en la internación le encontramos uno en 1280. Anti-SMID y antirribonucleoproteína negativos previos en la internación. Marcadores de SAF, encontramos anticardiolipina IgM elevado y un anticoagulante lúpico positivo. ROILA negativos. El citrulinado, el esclerosetente de Blanca no lo pedimos, pero lo tenía de antes negativo. Y el complemento, que antes estaba conservado, pasó a tener una hipocomplementemia. Con esto, la sospecha de que tenía un brote de lupus era un poco más clara, por tanto el laboratorio, la imagen y los marcadores serológicos, si bien es difícil llegar a la conclusión de cuál era lo que lo generó, si el dasatinib o si era algo que ya tenía previamente sin diagnóstico y entró en brote. Como conducta en este momento, lo que se hizo fue suspender el dasatinib, se inició corticoides, 40 miligramos día de meprednisona, que más o menos terminó siendo 1 miligramo kilo, porque la paciente de contextura más bien pequeña, con mucha pérdida de peso previa, e hidroxicloroquina, 400 miligramos día. Y con esta conducta logramos que esté afebril, con reactantes de fase aguda en descenso, que acá un poquito se podía ver que posteriormente el aritro tuvo 3 determinaciones consecutivas en descenso, llegando hasta 70 el último control que tuvo, y de la PCR también 3 determinaciones consecutivas bajando, la última en 30. Aparte de eso, el derrame pleural desapareció, esta es la placa control que tuvo previo al alta, y lo mismo, una mejoría bastante significativa de las artralgias con su tratamiento analgésico habitual, que era el etoricoxib. Un poco lo que decíamos, la sospecha que teníamos es esto: fue un brote de lupus, no sabemos si espontáneo versus generado por un fármaco, que la sospecha era el dasatinib. Esto, un poco lo que pudimos encontrar en la bibliografía, son estas dos publicaciones, en donde en la primera habla de un paciente masculino de 53 años con LMC, con dasatinib como segunda línea terapéutica, que lo venía usando desde hace 9 meses, y empieza a desarrollar artralgias, fiebres, derrame pleural bilateral masivo y derrame pericárdico, el cual tuvo que realizar, en el que se le encontró en el laboratorio antirribonucleoproteína positiva, anti-SMID positivo y FAN positivos, que no tenía desde antes, o sea, presentes. En este caso tuvo que hacer corticoide y por mala respuesta incluso se inmunosuprimió con micofenolat. Y el de abajo es un reporte de caso de una paciente femenina de 70 años, también con LMC, con dasatinib en segunda línea desde hace 4 años, creo que era en donde desarrolla fiebre, artralgias, también derrame pleural, y en el laboratorio lo que encuentran es FAM y anti-DNA también, que previamente la paciente no tenía. En este caso, solamente con la suspensión del fármaco, al mes mejora clínicamente o deja de presentar fiebre, y a los 4 meses los marcadores del laboratorio ya estaban todos negativizados o sin presencia. Y lo que nos pareció interesante es que en estos plantean esto, que
se podría llegar a considerar la medición de autoanticuerpos en pacientes con antecedentes de enfermedad autoinmune o en aquellos que están con tratamiento con dasatinib y desarrollan derrame pleural. Un poco lo que pudimos ver es que como efectos adversos reportados del dasatinib no habla de reacciones de autoinmunidad, aunque podría bien generarlas, pero sí hay muchos casos reportados de derrame pleural, a lo cual justamente una de las recomendaciones que pone acá es esto, que en caso de que lo presente, ir a buscarle autoinmunidad. Pero bueno, este era un poco el caso. Pues, sí. ¿Este había sido el dasatinib? ¿Había sido primero o segunda línea? Primera. Le agarraron no con imatinib. No. Porque le agarraron con dasatinib, no imatinib. No, ella arrancó en primera línea con dasatinib. Con la mutación, quizás ya sabe por Creo que es por la tasa de respuesta. la nueva. Históricamente, imatinib fue la droga de elección, fue la que le cambió la historia natural a la enfermedad. Hay un antes y después del imatinib en el C. Una enfermedad con una mortalidad muy importante en los 5 años, a progresión de enfermedad, porque los pacientes tienen una fase habitualmente estable hasta que están en una fase de aceleración, de crisis drástica y LMA. Esa es la secuencia natural de la enfermedad. Los inhibidores de tirosina cambiaron dramáticamente el curso de esta enfermedad, haciéndolo tratar a los pacientes con remisión molecular, o sea, el BCR-ABL, citogenética, el cromosoma Filadelfia negativo, y clínica, durante tiempo muy prolongado hasta progresión, por medias de años, 5, 8 años, ¿no? Pero es probable que los hayan comparado y hasta hoy en día puede ser que sea primera línea en dasatinib, históricamente es el imatinib, ¿no? Sí. Lo segundo que me llamó la atención, porque tenía diagnóstico de artropatía cero negativa, teniendo un fármaco en Windows 80 positivo. Claro, es cero negativo. Es cero negativa, ¿no es cierto? Sí. Eso no me termina de cerrar de antes de la internación. Es verdad que mi padre con artritis psoriásica me aumenta mucho la probabilidad, por supuesto. Y ella tenía esas lesiones descamativas, como relato ella, nosotros nunca las evidenciamos, pero siempre había hecho tratamiento tópico con antifúngicos locales y no mucho más. Pero el relato parecía bastante consistente con eso, pero bueno, la verdad tenía el FAM. Tenía una respuesta muy buena en metotrexato. Que le habían dado por previo a todo esto. El otro punto es cómo creen que interactúa todo esto. La infección. La infección nunca nos quedó claro del todo, nunca tuvo un foco claro. Obviamente, por rescate es poco probable que sea un contaminante, aunque siempre esa sospecha estuvo dando vueltas. Estuvo estudiada por todos lados, nunca tuvo ningún síntoma. Y fue uno de dos. No fue dos de dos. Sí, pero hace uno de dos. Pero... ¿Uno de dos? Creo que fue uno. A ver, los anticuerpos son, el anti-DNA es muy específico, poco sensible, sí. Muy específico, sobre todo en nefropatía. Este paciente tiene proteinuria. Tenía orinas completas previas a todo esto con proteinurias 1 o 2 cruces que nunca se había llegado a estudiar y nosotros encontramos este 0,48 en 24 horas. Y el paciente claramente tiene un viraje. Volvemos a poner la tabla de anticuerpos. Está muy bueno. Vas a tener que tener una tercera columna. Sí, el post, todo esto. Meses, ¿no? Sí. Pero el falso fue positivo, pero el anti-DNA claramente tener 3 negativos y no estaban muy convencidos. Los reumatólogos por ambulatorio con su diagnóstico de condición negativa, de hecho le pedían anti-DNA 3 veces. Sí. Anti-2000, anti-remonúcleo, proteína para enfermedad de SAF, claramente tiene un viraje de anticuerpos antifosfolipídicos que son en principio inespecíficos, ¿no es cierto? Son inespecíficos, pero claramente hay un viraje y claramente hay una hipocomplementaria con proteinuria y anti-DNA positivo. Igual, le da robustez al diagnóstico, ¿no? Con algunas dudas del diagnóstico previo, ¿no? Claro. ¿Sobre de qué partimos? ¿Partimos realmente de una cero negativa o partimos de un lupus que todavía no se había, digamos, desarrollado totalmente desde el punto de vista clínico serológico y la infección, el fármaco fue la piedra final de un lupus que de todas formas se iba a desarrollar? ¿O es un lupus inducido por drogas? O las dos cosas, ¿no? Era una paciente diagnóstica
Nunca fue una seronegativa, una lúpica que estaba por explosionar en cualquier momento. Y bueno, la infección más o menos el fármaco hizo que brote. No me termina de quedar claro dónde de todas esas posibilidades al paciente. ¿Qué parece un brote lúpico? Creo que vamos a reexponer, creo que Mato la va a reexponer. Sí. No sabemos en la prueba diagnóstica. ¿Al mismo fármaco? Al mismo. Iba a considerarse hacer dosis reducida o volver a exponerla a los 100 miligramos día que ya tenía, pero lo iba a evaluar más adelante. Es como que le faltaba todavía un tiempo. No querían gastar esa bala. Hasta que pueda anotar otra cosa para completar 2 años. ¿Qué lleva un año, digo? 6, no. De que había iniciado los tratamientos, 12 meses, sí. 12 meses y 6 meses de respuesta. Sí. No, la respuesta fue buena, claro. Está muy buena también la secuencia radiológica. Sí, tiene mucha policerositis. Ensucia la placa y hay una tercera placa que la limpia. Y Sí. los reportes de lupus asociados a esto no me van a probar. Está muy evidenciado el derrame pleural como efecto adverso, no todos por autoinmunidad, pero bueno. Porque habla de detención de, o sea, también como mecanismo de detención de lupus. Sí, da hipertensión pulmonar. Sí, da hipertensión pulmonar. O sea, por sobrecarga o por celositis sería. Claro. Claro, Puede ser cualquiera de los dos, pero sí, lo que están reportados son nacionales por sobrecarga. Y bueno, un poco después de la parte teórica. Y después un poquito la parte teórica para hablar un poquito de lo que son los fármacos que pueden inducir el lupus. Nada, se hicieron diferentes estudios y se estiman que se presentan entre 15.000 y 30.000 casos en Estados Unidos al año. Tiene poca relación a autoanticuerpos, se desarrolla un síndrome clínico con características similares al lupus eritematoso, es la reacción lupus-like, y los fármacos relacionados son de alto riesgo, moderado y bajo riesgo. Cada uno acá tenemos del alto riesgo la procainamida, hidracilacina, quinidinas de moderado riesgo y bajo riesgo la carbamazepina, metildopa, isoniazida. Y hay aumento de casos en relación al anti-TNF-alfa como el infliximab y etanercept, que un poco lo que hablaban, si bien son bajos los casos, hay un porcentaje de hasta 5%, 4%, dependiendo del fármaco. Los de alto riesgo por ahí llegan hasta un 5% como máximo, los de bajo riesgo hasta un 0,01%, y lo que hablaba un poco es que la mayoría de los fármacos lo que generan son pleuropericarditis y anomalías cutáneas, que es un poco lo que determina aumentan los mediadores inflamatorios, aumentan los mediadores inflamatorios, aumentan los, ¿cómo se dicen? Los marcadores de actividad, un poco lo que decías ahí es que, porque en este caso estaba... claro, que no hay que ir a buscarle los autoanticuerpos estables, digamos, como anti-Smith o proteínas, sino ir a buscarle los marcadores de actividad, dentro de los cuales entraría el anti-DNA, el complemento, el marcador de SAP, por los agentes más seguros. Como se relaciona, los inducidos por drogas se relacionan más con esos marcadores de actividad sin marcadores. Pero sí tienen FAN. Claro, con FAN sí o sí, ese sí. FAN, o sea, buscar el FAN y algún marcador de actividad, sí. Con eritro, PCR y leucopenia. Y al anti-DNA lo ponen como marcador de actividad. Sí. Exacto. Pero en el caso de los de abajo, que dijiste, infliximab y etanercept también suben el FAN. Cuando dan la reacción, cuando hacen algo lupus-like, en principio sí, para tener brote. Los porcentajes son bajos, pero sí lo hacen. Nada, los síntomas comunes son la fiebre, artralgias, artritis, la serositis, bueno, en la forma más grave, nefritis y alteración del sistema nervioso central que son raras. En esos casos pensar en un lupus eritematoso idiopático y buscar actividades marcadores de actividad de la enfermedad. Si aparece serositis, fiebre, leucopenia, bueno, la hipocomplementemia que es lo que hablábamos, la proteinuria. Y habla un poquito de los diferentes fármacos. Hay fármacos en base a el porcentaje del daño que causan. Algunos pueden llegar a causar como más grave la proteinuria, que se vea la proteinuria, y pueden causar daño a nivel renal. Otros ya son más de síntomas a nivel cutáneo, y lo que hablan todos es que generalmente cuando uno suspende el fármaco se ve una reacción favorable en el paciente. En algunos tarda más, en otros menos, pero no mucho más.
Y bueno, después tenés los diferentes, ¿cómo se dice? Las características distintivas, el anti-SMID, los anticuerpos anti-SMID, antihistona, que se ven inducidas por fármaco un 90-95%, en los casos idiopáticos a un 60-80%. Esto es lo que hablaba de que pueden aparecer en menor del 5% de los casos, que es raro, el anti-DNA positivo, y en los idiopáticos en un 50-80%. Nada, tiene que ver con la temporalidad del fármaco, cuánto tiempo se viene usando, el cuadro clínico que presenta el paciente, mucho más. Y bueno, y después tenemos unos criterios que nada, son criterios para determinar si puede haber reacción del fármaco que pueda provocar el lupus. A nuestra paciente lo habíamos hecho y en este score lo que nos dio es un valor de más de 17, que también era como un poco indicador de que probablemente podía ser el uso del dasatinib, o presentaba varias de estas cosas, así que desde ese lado también con estos criterios sospechamos que podría estar involucrado el fármaco. Nada, el manejo terapéutico, suspensión del fármaco sospechado, control clínico y laboratorio por 2 a 3 semanas, la hidroxicloroquina 400 miligramos día y prednisona 5 a 10 miligramos día, y lo que decía Gaby, los inmunosupresores a la hora de corticoides como el micofenolato, metotrexato, azatropina. Y poco corticoides, 5 a 10 miligramos. Sí, esto por lo menos es lo que planteaba en UpToDate. En los reportes que habíamos hablado antes, ahí les daban 1 miligramo kilo. ¿Le daban? 1 miligramo kilo, sí. Pero cuando había estudiado 20, Sí. son 40. Pero sí. Y nada, y después las hipótesis. Lo que pasa es que si ponele que no le das 10 miligramos de prednisona, no respondes. 20. Sí. Es todo lo que dice ahí. Te complica un Es poco. como patearle a un arquero con la zurda y te lo ataca. ¿Decís que el arquero es bueno o pateaste con la zurda? Claro. Sí. Yo sería- Pasa, Un tampoco. ejemplo no hábil. Cuando jugás evaluás una variable, el efecto dosis tenés que dejarlo claro que no es un problema. Y en este caso es un problema adicional. ¿No? Sí, tenemos que suprimir. ¿Le faltó son refractarios a corticoides o le faltó dosis? Tampoco encontramos muchas guías o recomendaciones acerca del caso, no hay muchos casos reportados, tanta evidencia sobre el lupus por fármaco, entonces el manejo terapéutico medio que va por experiencia de cada caso en particular. Esto, por lo menos lo que decía UpToDate, en los reportes de casos le daban 1 miligramo kilo y si no ya directamente lo inmunosuprimían. Y un poco ahí lo del final, eso que no queda claro si era un lupus en relación directa al fármaco o un paciente con un lupus previo, con algún golpe inicial, ya sea la infección o mismo el fármaco, que lo terminó desencadenando y está tan pronto. Y lo que no queda claro si justifica o no en paciente que se va a iniciar terapia de inmunoterapia, si justifica o no pedirle marcadores para conocer el estado inmunológico previo o autoinmunidad previa. No. Además que un poco, digamos, un tema de la gravedad del paciente con la dosis. Esta chica tenía gravedad porque había desarrollado celulitis, tenía citopenia, tenía fiebre.